eco acá. Bueno, entonces, este es un tema extremadamente complejo. Ya algo charlamos en el último encuentro que tuvimos sobre, sobre el sistema inmunológico, sobre el sistema linfático, pero quería que profundicemos un poquito más, eh, porque bueno, es una tema de invierno como que nos impone más. También un poco comprender cómo funciona, si bien es quizá uno de los, yo diría que es uno de los órganos o uno de los sistemas más complejos que tenemos en nuestro cuerpo, es uno de los focos de investigación más grandes que tiene hoy la medicina, junto con la microbiota, junto con la oncología, que es el estudio del cáncer. Eh, la relación entre la inmunología y el cáncer es muy amplia. Antes pensaba que el cáncer o lo que llamamos las enfermedades neoplásicas eran algo que sucedían de manera completamente distinta, solo por mutaciones, y hoy se sabe que si bien esas mutaciones son importantes, el hecho de que el cuerpo no detecte que nuestras células empezaron a mutar es una cuestión inmunológica. Entonces, bueno, se está estudiando mucho si es que lo que primero se desconfigura es el sistema inmunológico y por eso no detecta el cáncer, o si el mismo cáncer genera una situación para no ser detectado. Bastante interesante todo lo que está sucediendo ahí, es todo muy molecular, bastante complejo. Entonces hoy vamos a ver una cosa bien general y bueno, y sobre todo cómo poder potenciar nuestro sistema inmunológico desde casa, que es algo que nos interesa mucho más quizá que la investigación científica y algo que nos tiene que en realidad, como siempre vemos, ¿no? Estamos tomando distintos órganos o distintos sistemas, en realidad para ver nuestro estilo de vida y comprender un poco más de nuestro cuerpo, pero van a ver que siempre son, digamos, prismas, son como puertas para empezar a ver qué podemos mejorar en nuestros hábitos, siempre, ¿no? Entonces, bueno, acá vamos a ver una parte más teórica en un principio para que todos manejemos un mismo lenguaje y no dar nada por sentado. Yo les voy a resumir un poco lo que dice ahí, que tiene bastante texto. Básicamente, todos intuimos, sabemos o hemos estudiado que el sistema inmunológico eh, es un sistema justamente que está en todos los órganos, está en todo nuestro cuerpo. No hay una parte de nuestro cuerpo que no tenga sistema inmunológico. Por supuesto, el cuerpo ha puesto más. Disculpen, van a faltar varios acentos en las filminas porque las hice volando. No tuve tiempo de corregirlas, así que ya de antemano pido perdón. y, y bueno, todo nuestro cuerpo tiene algún tipo de sistema inmunológico, alguna parte de ese sistema inmunológico, por más de que hay lugares que están más especializados, ¿sí? Entonces es todo un complejo sistema, una compleja red que involucra tanto elementos como pueden ser células, biomoléculas, anticuerpos, y también procesos biológicos, ¿no? Estructuras de nuestro cuerpo, órganos. O sea, en nuestro sistema inmunológico, digamos, está en todos los niveles de la vida. Está en el sistema, en el nivel molecular, está en el nivel, eh, creo que ahí entró alguien a la llamada, a ver, listo, la agregué. Y está en el nivel celular, está en el nivel molecular, está en el nivel de los tejidos, está en el nivel de los órganos, está en el nivel de los sistemas de órganos y está en el nivel del individuo, ¿sí? Y está en el nivel psicológico, está en el nivel emocional, está en el nivel biológico, está en el nivel energético. Entonces, bueno, como todo, ¿no? Como todo lo que venimos hablando. Entonces, el sistema inmunológico nos defiende, vamos a llamar que nos defiende, o nos regula, mejor dicho, ante situaciones externas, que pueden ser biológicas, como hongos, virus, bacterias. Eh, Pueden ser físico-químicas, por ejemplo, cuando entra un contaminante o una radiación. Por ejemplo, un mecanismo de defensa que ya hemos hablado hace mucho es cuando nosotros nos bronceamos en el verano. Eso es una respuesta de defensa ante una radiación. ¿Se acuerdan lo que les conté de eso? Que en realidad las células dérmicas, las células de la piel, de la epidermis, generan una molécula que es una proteína que se llama melanina,
que es una proteína que recubre, como si fuera un sombrerito, al núcleo. Y eso es como una defensa de la radiación que emite el Sol para que la radiación no haga mutar al ADN, ¿no? Y nos proteja de esa radiación. Entonces, lo que nosotros consideramos algo estético, en realidad es un mecanismo de defensa del cuerpo. Y otro mecanismo de defensa, que lo vamos a ver más adelante, es cuando nos ponemos colorados. ¿Vieron? Cuando decimos, bueno, me arrebaté o me puse como un palito de la selva, decimos mucho. ¿Por qué? Porque cuando te pones así colorado es una respuesta inflamatoria. Es como si te hubiera picado un agua viva en la playa, es como si te hubiera picado un bichito con veneno, es como si hubieras comido algo que te dio una alergia, exactamente lo mismo, ¿sí? Y también de amenazas, entre comillas, internas, que son, por ejemplo, lo que habíamos nombrado hoy, las células que están mutadas, bacterias mismo de nuestra microbiota, por ejemplo. Bacterias que para nosotros son normales, que nuestro sistema inmunológico tiene que saber que esas bacterias no las tiene que atacar. Tiene que tener un mecanismo de comunicación para saber, esta bacteria acá no la toco. Pero si se pasa la raya, tengo que generar una respuesta inmunológica, ¿sí? Entonces ahí también tiene que tener algún mecanismo de comunicación. Todo esto sucede a nivel celular, a nivel muy microscópico, súper complejo. Continuamente los que están en este campo de estudio se están como, digamos, desdiciendo, por llamarlo de una manera, porque al principio se piensa, bueno, esta célula genera esta molécula y llamaba a la otra, y al final se dieron cuenta que esa molécula en realidad llamaba a una cuarta célula que después llama a la otra y que después, porque claro, esto es muy difícil, no es como ver con una camarita a ver lo que pasa. Eso se tiene que estudiar en laboratorio, es bastante difícil de estudiar. Entonces es bastante complejo, es interesante también, como igual de complejo. Y, y bueno, y fíjense más o menos esta clasificación para que nos podamos dar cuenta de lo complejo que es. Tiene un componente que es de células, ¿no? Son células vivas, generalmente que tienen maneras de transportarse, o sea, se mueven, tienen movimiento, no son células que están estáticas a veces, como todas estas que seguramente las conocemos de cuando vemos el análisis de sangre, algunas, ¿no? Los neutrófilos, los linfocitos, los eosinófilos, los basófilos, los mastocitos. Bueno, los monocitos, las dendríticas, los macrófagos, esas no se ven en los análisis de laboratorio, pero son todas medios parientes. Después tiene un componente humoral, es decir, líquido, vamos a llamarle, ¿no? La sangre, la linfa, y lo que no puse ahí, pero que también es bastante importante, es que nosotros también tenemos que no están en ninguna de las filminas, pero lo nombro ahora antes de que me olvide. Nosotros tenemos un sistema inmunológico que trabaja en el sistema nervioso central, que está principalmente eh, vinculado a células. Vieron que nuestro sistema inmunológico nuestro sistema nervioso está formado, siempre lo que nosotros asociamos es a neuronas, ¿no? Que son esas células larguitas, que tienen como unos piecitos de un lado, unos piecitos del otro. Pero esas neuronas están sostenidas por otras células que se llaman células de la glía, que tienen como bracitos que como que las van interconectando. Antes se pensaba, cuando no teníamos tantas maneras de estudiar microscópicamente estas cosas, que eran solamente células de sostén, que le daban sostén al sistema nervioso, y que también ayudaban a conectarlo, digamos, al cuerpo y a las neuronas, y generaban como una especie de aislamiento de las neuronas. Pero hoy se sabe que son las verdaderas células inmunológicas, sobre todo unas que se llaman astrocitos, y hoy se habla de la sangre, de la linfa, que es el líquido linfático, y de la glinfa, con G, que sería como la linfa del sistema glía, que es el sistema circulatorio de ese líquido, vamos a llamarle de desechos, entre comillas, que circulan en el sistema nervioso, ¿sí? Después tenemos moléculas que circulan también y que están dando vueltas en nuestro cuerpo y cuando es necesario se activan. Se llaman moléculas del complemento, que son proteínas que producen las células del sistema inmunológico. La histamina, que quizá la hemos oído escuchar cuando tenemos alergia, que nos dan un antihistamínico. Y bueno, obviamente los anticuerpos, que son proteínas súper complejas, grandes, que los producen los linfocitos, ¿sí? Y después tenemos órganos, por ejemplo, los ganglios linfáticos, que están en la mayoría de los pliegues grandes de nuestro cuerpo, por ejemplo, atrás de la mandíbula, en el cuello, cerca de las grandes arterias, cerca de las carótidas, en las axilas, cerca de la arteria subclavia,
cerca de los bronquios más profundos, ¿sí? Vienen cerca de nuestro corazón, de nuestra pleura. En todo el sistema digestivo está lleno de ganglios, sobre todo cerca de la aorta y en todos lados. Cerca de todos los grandes órganos profundos hay ganglios, en las ingles, incluso atrás de los tobillos, atrás de la rodilla, en el plieguecito de adelante del codo. Estamos llenos de ganglios, algunos más chiquititos, algunos más grandes, eh, y están todos interconectados por un sistema, ¿no? Pero también está el vaso y el timo, que es donde algunas células van y maduran, y después vamos a ver un poquito, las vamos a nombrar de nuevo, y el MALT, que esto es un concepto que quizá no lo tienen, que es el sistema linfocitario o el sistema inmunológico asociado a las mucosas. ¿Qué es eso? Si yo hago un corte microscópico, por ejemplo, de un pedacito de intestino, y lo veo, tengo como varias capas, como si fueran de cebolla, ¿no? Hay una capa que es la mucosa, que es la que va a absorber, hay una capa muscular, que es la que va a dar movimiento, y hay una capa que es una capa linfoide, de tejido linfoide, vamos a poner como si fuera similar a como si fuera un ganglio, es como si fuera un ganglio, pero que está repartido en todas las mucosas, principalmente en el sistema digestivo, pero en todas las mucosas. Está también en la vagina, está en un montón de lugares. No solamente el intestino, pero el intestino tiene una importancia fundamental por todo lo que venimos hablando en los talleres anteriores. ¿Se acuerdan que dijimos que el sistema inmunológico está muy relacionado al sistema digestivo porque es la primera puerta de entrada a nuestro cuerpo? ¿Sí? ¿Se acuerdan esto que hablamos que en realidad nosotros geométricamente somos como si fuéramos un cilindro que tiene un agujero en el medio y somos un cilindro hueco en realidad? Hasta que una molécula, un alimento o lo que sea, no pasa desde la luz del intestino, o sea, desde el interior del intestino, y pasa por la mucosa hasta la sangre, no entró verdaderamente a nuestro cuerpo. En realidad el alimento nunca entra a nuestro cuerpo. Somos un tubo hueco, ¿sí? Como si fuéramos, no sé, como dos medias, una dentro de la otra, con un agujero de salida y un agujero de entrada, ¿sí? Entonces lo que verdaderamente está en nuestro medio interno es cuando lo que ya pasa por la membrana intestinal. Por lo tanto, nuestra biología y toda nuestra sabiduría inteligente de la biología puso un montón de barreras ahí, justamente, porque si ya pasa esa barrera, significa que tiene que estar más o menos, digamos, tiene que haber pasado gendarmería, aduana, la policía y varias cosas más, porque después ya entra en lo más profundo, ¿sí? Entra en los órganos más profundos, va a estar circulando por la sangre. Entonces el cuerpo pone ahí muchos mecanismos de defensa, ¿sí? Bien. Y otra manera de clasificar el sistema inmunológico, esto como para que nos vayamos entendiendo, es una clasificación muy, muy antigua que tiene el sistema inmunológico, que es la respuesta inmunitaria innata, o el sistema inmunitario innato, y el sistema inmunitario adquirido, la respuesta inmunitaria adquirida. ¿Qué significa eso? Bueno, la respuesta inmunitaria innata es la que es como la más básica, vamos a llamarle. Es la que tenemos todos, e incluso las que tienen, por ejemplo, hasta incluso las bacterias, los parásitos tienen una respuesta inmunitaria innata, porque es como más primitiva, vamos a llamarle. En nuestra historia evolutiva, en la vida, en la Tierra, es lo que primero se formó, digamos. Entonces es mucho más general y es inespecífica. O sea, ¿qué quiere decir? Donde entra algún bichito, lo ataca sin pensar mucho en qué tipo de bichito es, ¿sí? Esto está conformado por un montón de cosas, y también está conformada por nuestras barreras. Por ejemplo, las vibrisas, que son los pelitos de la nariz, el ácido gástrico. Imagínense, el ácido gástrico no está pensando qué tipo de bacteria. Bacteria que entra casi que muere, porque es un pH muy, muy ácido, muy bajo, ¿sí? Entonces no hay, es inespecífico, ¿se entiende? Es general. No es que el ácido gástrico es especialmente una respuesta inmunitaria o un mecanismo inmunitario, pero actúa como una barrera, porque ya pone un filtro bastante grande, ¿sí? Los pelitos de la nariz, dijimos, eh, también los cilios que hay en el sistema respiratorio, que son esos como pelitos microscópicos que van barriendo el moco. El moco también es parte de nuestro sistema inmunitario innato. La histamina, bueno, hay un montón de cosas que después las vamos a nombrar un poquito más. Pero la piel, incluso ya solo el hecho de tener piel, el hecho de que nuestras mucosas no sean tan permeables, es decir, nosotros tenemos una barrera que cubre
yo lo que pongo arriba de la piel, primero tiene que pasar por varias capas, por varios filtros para atravesarnos, ¿no? Entonces ya la piel es un sistema, es una parte de nuestra respuesta inmunitaria innata o de nuestras defensas innatas. En cambio, la inmunidad adquirida es mucho más específica, la vamos aprendiendo a medida que nos vamos exponiendo a los bichitos y tiene memoria, ¿sí? Que esto es lo que nosotros hemos escuchado seguramente en la época de la pandemia, con las vacunas, que, bueno, vos te expones a una enfermedad, a un virus, a una bacteria, tu sistema inmunológico primero la va a atacar, después la va a procesar, después como que digamos, la va a estudiar y luego va a guardar defensas para eso. Entonces, una vez que guarda defensas para eso, la próxima que ves que vos te encontrás con eso, ya en vez de tardar, vamos a suponer, 10 días, 15 días, primero va a generar toda una respuesta inmunitaria innata, te va a inflamar por todos lados, vas a sacar moco, vas a mandar células, van a pasar un montón de cosas. Después, todos los pedacitos de bichito que se partieron en pedacitos, los va a estudiar, después va a generar anticuerpos, va a tardar, supónganse, 15 días. La segunda vez que y vas a estar recontra mal en cama a los 15 días. En cambio, la próxima vez que te encontrás, pueden pasar varias cosas. O que dure lo mismo, pero sea mucho menos la enfermedad, que no tengas tantos síntomas, o que dure mucho menos y también estés mejor, o lo actives, o directamente ni te enteres, sí, que lo tuviste. Porque aprende y posee memoria. Bien. Entonces, como para hablar un poquito más de la respuesta inmunitaria innata, acá no se centren tanto en las palabras, yo lo puse más que nada para que tengan una idea y lo vayamos leyendo y lo vayamos viendo, pero la respuesta inmunitaria innata no tiene memoria. Vos te pinchaste te quedó una astilla dentro de la piel, o te picó mismo un mosquito, puede ser, que te deje una ronchita, o mismo una araña venenosa, o agarraste mismo un virus también, porque la respuesta inmunitaria innata es el principio de nuestra respuesta inmunitaria. Después, si se necesita, todos nuestros mecanismos innatos le pasan la posta al adquirido, pero siempre lo primero es la innata. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, el cuerpo inflama, fíjense que acá habla de la inflamación. Primero lo que hace el cuerpo es inflamar, manda un montón de moléculas a ese tejido, a ese órgano, para que se inflame. ¿Por qué? Porque al inflamarse va a aumentar la vasodilatación, se reclutan células hacia el lugar de la infección. ¿Cuáles son las células que van a ir? Todas estas que están acá abajo. Las natural killer, que se llaman NK, mastocitos, eosinófilos, basófilos, fagocíticos, macrófagos, neutrófilos, y las células dendríticas, y seguramente hay más. Todas esas van a sentir que hay un montón de estas moléculas que están acá en el medio, histamina, leucotrienos, serotoninas, y van a, como que van a dar el mensaje de manera local, que en ese tejido está pasando algo. Entonces todas las células que estén pasando por ahí cerca van a decir, che, acá me tengo que bajar del colectivo de la sangre. Van en el colectivo de la sangre y dicen, che, acá está pasando algo. Entonces se bajan, es como que se pegaran a las paredes de las arterietas chiquititas, y se quedan ahí y empiezan a ir al tejido a ver qué es lo que está pasando. Después van a empezar a llegar un montón de otras proteínas, células, van a pasar un montón de cosas ahí. Por ejemplo, lo que va a pasar es que se van a activar estas proteínas del complemento que les había contado. Y obviamente que si el sistema inmunológico ya conoce esa bacteria o ese daño que está aconteciendo, también se van a pegar y acoplar todas las del sistema inmunitario adquirido. Pero vamos a suponer que es una amenaza nueva, entonces en ese caso vamos a empezar por acá. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? Me van entendiendo más o menos? Digan sí o no, porque yo no los veo. Sí, dentro de esos, de esas células están los linfocitos T. No, los linfocitos T son de la adquirida, que ahora los vamos a ver. Ah, Bien, muy bien, pero vas encaminada ahora. Entonces pasamos a lo próximo, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Bien, bueno, esto que les decía. Otra cosa que va a pasar es que, ¿vieron todas estas moléculas que yo nombré acá en el medio? También van a aumentar la sensibilidad al dolor, porque generalmente, casi siempre cuando hay inflamación, también hay dolor. Y eso a nosotros también nos importa, porque si a vos algo te está doliendo, te vas a dejar más quieto. O sea, también a nosotros como individuos nos pasa algo con el dolor, y eso hace que nosotros cambiemos nuestra manera de
actuar, ¿no? Bien, y la respuesta inmunitaria adquirida sí es altamente especializada. No le da lo mismo que bacteria, que virus, que hongo es. ¿Sí? Esto es lo que, digamos, este mecanismo natural, cuando se descubre, nosotros acá en Argentina tenemos un premio Nobel de un argentino que se dedicó a estudiar esto, hizo grandes descubrimientos sobre esto, entonces es un tema que, digamos, que en Argentina se estudia mucho y que es un tema de gran orgullo como argentinos, eh, que fue uno de los que descubrió gran parte de cómo funciona esta respuesta inmunitaria adquirida. Y, y bueno, esto quizás es un término que yo no les nombré, que se llama antígeno. Antígeno es cualquier molécula, cualquier cosita que entra al cuerpo que puede despertar una respuesta inmunológica, ¿sí? Entonces, no solamente una bacteria, un virus o un hongo puede ser un antígeno. Y es más, incluso una bacteria puede no ser un antígeno. Nosotros siempre pensamos en bacteria como algo malo. Pero una bacteria, por ejemplo, que es normal de mi intestino, no actúa como antígeno porque no despierta una respuesta inmunológica, ¿se entiende? Porque no la tiene que despertar además, porque mejor que no la despierte. Pero de pronto alguien que es alérgico, una molécula de polen que anda dando vuelta con los tilos acá en Tandil, por ejemplo, que hay muchos, le resulta ser un antígeno y a otro no, ¿entiende? Entonces antígeno es una molécula que nos despierta una respuesta inmunitaria. Después podemos discutir si es bueno o malo que la genere a la respuesta inmunitaria, si nos beneficia o no nos beneficia, dependiendo cómo esté nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Y ese antígeno lo que hace es también, se llama capacitar a nuestro sistema inmunológico, es decir, nuestro sistema inmunológico va, sensa, actúa, genera una respuesta y luego aprende. ¿Bien? Por eso si alguno tiene nietos o tiene hijos o ha estado en contacto con niños, sabe que hay una etapa de los niños más chiquitos que viven con mocos, que viven, algunas veces hacen un poquito de fiebre, y van al jardín y vuelven todos llenos de moco, o está en la etapa, bueno, ¿por qué? Porque los pediatras siempre dicen que el sistema inmunológico de ese niño está madurando, o un término más médico sería se está capacitando. Es decir, ¿qué está pasando? Bueno, está aprendiendo a ver qué pasa con todos los bichitos que andan dando vueltas. Entonces su sistema inmunológico está aprendiendo, captando información, porque en fin de al cabo es información, de los bichitos que andan dando vuelta en su medio, que pueden ser los padres, los amigos, los hermanos, los compañeritos de la escuela, los abuelos, el medio en el que él se mueve, y aprendiendo digamos, de esa información inmunológica que es la de su ambiente, para luego poder entrar en equilibrio con esa información de ese ambiente, ¿sí? Y entonces su sistema inmunológico está madurando, está aprendiendo. Y claro, pero para las madres, para los padres, es un garrón, porque vive con fiebre, a veces hace fiebre, los padres se asustan, no saben si es grave, si no es grave, o vive con moco, entonces también es todo un tema, ¿no? Pero hay una parte de ese proceso que es bastante normal y bastante natural. Después también hay una otra parte que nosotros consideramos normal y no es tan normal, que tiene que ver mucho con que los niños en esa etapa son muy sensibles a algunos antígenos que nosotros consideramos normales en la alimentación y no son normales, que son principalmente el gluten y la caseína, componentes de las harinas de trigo, cebada y centeno, eh, y los lácteos. Generalmente esos niños que tienen tanta bronquiolitis, que tienen tanto asma, que tienen tantos mocos, mejoran mucho también eh, cuando nosotros reducimos o quitamos esa información, porque son moléculas que son antígenos para nosotros, para la mayoría de los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto que el bebé, que el niño, que el infante está aprendiendo su sistema inmunológico, pero nosotros no le damos oportunidad de que lo haga bien porque encima le estamos sobrecargando el sistema inmunológico con otras cosas como la alimentación, los compuestos, los cosméticos, las cremas, los talcos que le ponemos a los niños y un montón de otras cosas. Entonces, el sistema inmunológico tiene que aprender, pero nosotros tenemos que dejarlo que aprenda como si fuera un niño, en un contexto cuidado, en un contexto limpio, en un contexto protegido. En cambio, nosotros lo que hacemos con nuestro sistema inmunológico generalmente es eh, sobrecargarlo, porque está todo el tiempo de alguna manera lidiando con los antígenos de nuestra alimentación, los antígenos que generamos con las emociones, los antígenos que generamos con los que incorporamos con agrotóxicos, con metales pesados, con un montón de cosas,
y encima con los antígenos del medio, que también son virus, bacterias, ¿no? Entonces, claro, el sistema inmunológico está peleando 15 batallas en simultáneo y hace lo mejor que puede, pobre. Entonces nosotros, y ya les voy adelantando un poco el final de este taller, que es, bueno, la mejor manera de potenciar nuestro sistema inmunológico es no molestarlo y darle la menor cantidad de trabajo posible para que cuando haya una verdadera amenaza tenga resto de dónde agarrarse y no esté con 5 órganos distintos inflamados por 5 cosas distintas, ¿no? Entonces ahí vemos algo bastante importante que nos sucede muchas veces. Otro aspecto es que esta respuesta inmunitaria adquirida es la que se usó para diseñar la mayoría de las vacunas que conocemos hoy. Hoy ya la tecnología está virando hacia otro tipo de vacunas, pero lo que se hace con las vacunas, por lo menos las que todavía seguimos usando, es, supónganse que uno quiere dar una vacuna contra la tuberculosis. Bueno, entonces en el laboratorio se agarra el, el Mycoplasma tuberculosis, que es la bacteria que genera la tuberculosis, se la modifica para que no sea tan mala, vamos a ponerlo entre comillas, y te la pone en una vacunita con algunas cosas más para que tu sistema inmunológico conozca a la tuberculosis sin tener tuberculosis. Entonces, cuando tu cuerpo la conoce de antemano a una bacteria que no te va a infectar de tuberculosis, pero que te va a generar la respuesta inmunitaria, si en algún momento vos te encontrás con un bichito de la tuberculosis por la calle, eh, que sí es la normal, la que no está debilitada, tu cuerpo ya va a tener una respuesta inmunitaria mucho más rápido porque ya generó la memoria. ¿Sí? Ese es el concepto básico de las vacunas. O a veces pueden ser, en vez del bichito, alguna parte del bichito. Le sacan una proteína de la membrana celular a ese bichito y te lo inyectan en una vacuna eh, para que vos ya tengas respuesta. Después, como toda tecnología maravillosa del ser humano, suele tergiversarse y usarse con otros fines, pero en sí mismo eh, las vacunas son maravillosas en su origen. Es una gran inteligencia del ser humano generar eso. Y en esta respuesta inmunitaria adquirida, acá entran los que nombraba Olga, que son los linfocitos T, que son producidos en el timo, los B, que se producen en la médula ósea. Entonces acá ya vemos 2 órganos fundamentales para la respuesta inmunitaria adquirida, y es donde, entre comillas, se guarda esa memoria inmunológica. ¿Sí? Entonces, fíjense ahí abajo lo que dice el sistema inmunitario innato, que es el que vimos antes, es como que son como la fuerza de choque del ejército de nuestro cuerpo. Son los que van a ir primero, los que van a encontrar a las bacterias, al virus, a lo que sea. Probablemente van a procesar ese antígeno, o sea, a veces lo van a cortar en pedacitos, o van a agarrar un pedacito de la bacteria que murió, y después se la van a llevar a los linfocitos y le van a decir, mira, está pasando esto. Entonces, como los linfocitos serían como los generales y los soldados más especializados, y ellos después van a hacer distintas cosas. Y estos linfocitos también, sobre todo los B, son los que van a después producir estos que se llaman los anticuerpos. El anticuerpo también es específico. ¿En qué sentido? Que vos podés tener anticuerpos específicamente contra una enfermedad, no son generales algunos anticuerpos. Puedes tener anticuerpos de hepatitis B, hepatitis C, anticuerpos contra esto, contra el otro, porque cada proteína es bien específica. Realmente es maravilloso porque si ustedes lo ven, son unas proteínas que tienen microscópicamente tienen forma de Y, y tiene, digamos, una estructura molecular que es como si fuera la llave de una cerradura. Es muy difícil que un anticuerpo se confunda con otra cosa que no es para la que está diseñada. Es muy, muy, muy interesante eso. Realmente lo que hace nuestro cuerpo es maravilloso. Y este sistema inmunológico adquirido solo lo tienen los vertebrados, o sea, no todos los animales tienen una respuesta inmunitaria adquirida. Bien. Bueno, esto un poco ya lo que dijimos. Lo que sí está repetida la filmina. Lo que sí les quería decir de esto es que también, así como nosotros, como reflexiones que tenemos que hacer en torno a nuestra respuesta inmunitaria, son por lo menos 2. Una es, si
nosotros tenemos que potenciar nuestro sistema inmunitario siempre que podamos, pero eso no significa que nunca nos vamos a enfermar, ¿bien? ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que evitar o tenemos que intentar que no nos suceda es que nosotros nos enfermemos demasiado. Ahí tenemos que preguntarnos qué nos está pasando en nuestra vida, qué está pasando a nivel emocional, eh, qué está pasando a nivel, en todos los factores que podamos ver que influyen en el sistema inmunitario. Pero si nos enfermamos no pasa nada. Mismo puede ser que estemos con un proceso inmunitario que necesitamos resolver. Recuerden que las enfermedades que llamamos agudas, como un resfrío, una gripe, bueno, muchas, las diarreas, o sea, todas enfermedades que son agudas, que se limitan, que son de bajo riesgo en la mayoría de los casos, y mismo el COVID, son como pruebas, son testeos que nos hace nuestro cuerpo con nuestro medio ambiente para ver cómo estamos, ¿sí? Y si en algún momento nosotros no pasamos del todo la prueba porque caemos en cama, es también una oportunidad para aprender, es también una oportunidad para reflexionar, es una oportunidad para ver qué tenemos que cambiar, cómo estamos emocionalmente, cómo estamos a nivel alimenticio, si estábamos muy estresados, si necesitamos bajar un cambio. Entonces, si nos enfermamos, tampoco verlo como que fallamos, sino que eh, es como en la escuela, ¿no? Bueno, uno en la escuela puede aprobar la materia en tiempo y forma, si no, después tiene para rendir en diciembre, si no puede rendir en febrero, no pasa nada. Y si no, repetís el año, pero no pasa nada. No es terrible y es simplemente una cuestión de aprender, una cuestión de preguntarnos cosas, de reflexionar y de evolucionar como seres humanos, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos que querer potenciar nuestro sistema inmunológico como queriendo defendernos. De hecho, una de las cosas que más toxicidad genera en nuestro cuerpo es el hecho de estar queriendo defendernos de algo que nos ataca desde afuera. ¿Sí? Ese concepto del siglo pasado, de que las bacterias, los virus nos quieren dañar y nosotros tenemos que defendernos, es uno de los principales factores que generan justamente todo lo contrario, que es digamos, una creencia basada en el miedo. En cambio, tenemos que tratar de pensarlos así, como una manera de pensar las enfermedades infecciosas, sobre todo en este caso que nos interesan, como un testeo de cómo estamos, ¿sí? Y si necesitamos tomarnos una semanita de descanso en cama, bueno, qué mejor. ¿Quién no querría a veces estar una semanita en cama, haciendo ayuno, comiendo poco, a veces levantando un poquitito de fiebre? Entonces eso también ayuda a quemar muchas toxinas, bacterias y un montón de cosas, sudando, descansando, durmiendo. Es un planazo. ¿Sí? Y si sucede es porque nos conviene. O sea, si necesitamos esos días, si necesitamos estar en esos momentos de esa manera, es porque evidentemente lo necesitamos. El cuerpo nunca va a hacer algo que no le sea ética. Es extremadamente sabio en eso. Entonces, si está generando una alergia, si está generando una inflamación, que son procesos muy costosos, una fiebre, cualquier respuesta inmunitaria del cuerpo es extremadamente costoso a nivel energético. Entonces, si lo está generando es porque necesita generarlo. Nosotros ahí tenemos que ver qué vamos a hacer. Si vamos a colaborar con nuestro cuerpo en esa respuesta que está queriendo generar, o si lo vamos a reprimir, que muchas veces lo hacemos, ¿no? Por supuesto que a veces se necesita utilizar un corticoide, un antihistamínico, un antifebril, un analgésico. Pero nosotros tenemos una tendencia social a siempre usar de más ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tenemos que ahí preguntarnos los 3, 4 veces antes de tomar un fármaco en esas condiciones. Obviamente que son todos fármacos indicados por el médico, pero es importante que nos hagamos esa pregunta. Y por otro lado, tenemos el extremo opuesto, que es la gran proliferación de enfermedades autoinmunes que estamos teniendo hoy en día como sociedad, que es bastante preocupante. Y bueno, y eso habla de la desregulación que tenemos en nuestro sistema inmunológico, de nuestro sistema nervioso, que está absolutamente relacionado con nuestro sistema inmunitario, de nuestro sistema emocional y de nuestro sistema digestivo intestinal. Entonces, bueno, yo
me animo a decir que todas las enfermedades autoinmunes nacen en una desregulación inmunitaria primero en el intestino, nacen de mucho tiempo, de darle mensajes contradictorios a nuestro cuerpo, de una gran toxicidad dentro de nuestro cuerpo que necesitamos limpiar. Eh, y bueno, obviamente grandes procesos emocionales sostenidos en el tiempo. Pero bueno, yo ya tengo varios casos documentados y seguramente ustedes también conocerán o habrán escuchado de, bueno, pacientes que cambian su estilo de vida, que hacen un proceso profundo de autoconocimiento, que depuran su cuerpo, que limpian sus órganos y que luego eso se traduce en una mejoría clínica concreta que es, por ejemplo, en una psoriasis, reducir la cantidad de medicación, de corticoides, de analgésicos, de cremas que necesitan, hasta incluso mejorando por completo, o en que la psoriasis es un caso de enfermedad autoinmune, o un hipotiroidismo de Hashimoto, o una enfermedad de, de Crohn, que es la colitis ulcerosa, o una enfermedad autoinmune más simple y lamentablemente recontra diagnosticada, que es el intestino irritable, las enfermedades de piel, las alergias, las dermatitis, eh, las dermatitis atópicas. Bueno, eh, ahora hace poquito, una paciente de Buenos Aires, ella eh, estaba ya tomando medicaciones inmunológicas súper complejas, ya medio desesperanzada, y bueno, hizo varios procesos depurativos bien profundos, y actualmente ya está hace varios meses sin medicación, sin brotes, y, y bueno, para ella fue un diagnóstico que iba a ser un diagnóstico de por vida, se convirtió en algo que por lo menos hasta ahora encontró una mejoría clínica sustancial, por supuesto con todos los beneficios de no estar tomando esa medicación, y que si en algún momento la usará, pero por lo pronto, por lo menos no la está utilizando y por lo tanto no está intoxicando su cuerpo. Y eso se genera, bueno, por todo esto que dijimos, ¿no? La cantidad de toxinas que aparecen en el cuerpo, las emociones, un montón de cosas que se van acumulando y que los fármacos encima le dan si bien obviamente tienen su uso y son importantes que existan y hay que tenerlos siempre en cuenta en la ecuación terapéutica, eh, generan una represión de lo que el sistema inmunológico está queriendo hacer. Y ese sistema inmunológico que está queriendo inflamar, que está atacando un órgano, que está generando mucho daño, eh, por algo lo está haciendo. Entonces, nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿qué hicimos nosotros para desconfigurar a tal grado un sistema inmunitario que es tan complejo, tan perfecto, al punto de que un sistema que es tan perfecto, tan complejo y tan costoso, el cuerpo esté generando ese daño? O sea, evidentemente está muy, muy fuera de su eje ese sistema inmunitario y al mismo tiempo seguramente está atacando algo que está también ahí, que es bastante peligroso. Entonces, bueno, está bueno que nos hagamos esas preguntas también. Bien. Em, Vamos a ver un poquito del sistema linfático. El sistema linfático... me falta una foto acá que tenía. Acá está. El sistema linfático humano puede haber, vamos a ver si no hay errores, porque es una foto que la hice con inteligencia artificial. A ver, salió bastante bien, parece. Vamos a revisarla. Bien, fíjense el sistema linfático, cómo está conformado también por un sistema circulatorio, digamos, de la linfa, que son todos esos vasitos amarillos que se ven ahí, eh, que también, igual que habíamos estudiado con el sistema circulatorio, eh, tiene vasitos más microscópicos que se van uniendo con vasitos más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, hasta que van, eh, hasta que van conformándose en este conducto grande que está acá en el medio, que se llama conducto torácico en realidad. eh, Esta parte que está acá, que creo que no está puesta en ninguno de los ítems. Acá podemos ver, esto tendría que estar incluso mucho más grande, porque el sistema linfático que está relacionado al sistema digestivo es muy, muy importante, mucho más importante que el del resto del cuerpo, justamente porque esto que se llama cisterna del kilo, el kilo es como el líquido linfático que sale de los órganos digestivos, es decir, lo que absorbió el intestino delgado va a ir por unos conductos
que van a ir justamente a nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Y lo de las venas va a ir al hígado con un montón de, digamos, a través de las venas que van a ir al hígado y de la cisterna del kilo y de todo lo que sale de acá, es donde principalmente nuestro sistema digestivo absorbe lo que comemos, ¿no? Principalmente por las venas, pero también por el sistema del kilo, ¿sí? Y fíjense que, bueno, hay conductos más grandes que en general van acompañando a los vasos arteriales y venosos también más grandes, ¿sí? Este va medio paralelo, es mucho más chiquito en realidad, en tamaño real es mucho más chiquito. El sistema linfático de los vasitos casi ni se ven, este es bien chiquito, capaz que máximo tendrá 1 centímetro, eh, y va medio paralelo a lo que sería el sistema de la aorta, ¿sí? Acá tenemos el timo, que es un órgano que en los adultos se involuciona y que está bien pegadito a la salida de los grandes vasos del corazón, de donde sale la aorta, donde salen varios vasos. Y fíjense, acá tenemos ganglitos en el cuello, acá también tendría que haber ganglios, en esta zona, ahí vemos 2 o 3 ganglitos, pero en realidad hay un montón, acá en la zona de las ingles, en todo este sistema digestivo, acá en los bronquios hay muchos también, fíjense que acá aparece el vaso, que es ese órgano que está como opuesto al hígado, eh, que es así como, tiene esa forma medio redondeada, que está en bastante sintonía anatómica con el páncreas, eh, ganglios axilares por acá, eh, claro, sí, acá dice ganglios linfáticos inguinales, acá encontramos un error. Son popliteos en realidad, los inguinales. Popliteos son los que están atrás de la rodilla, ¿sí? Los mesentéricos, que está bien, estos son los que están en el sistema digestivo, axilares, vasos, bien, conducto torácico, aquí está señalando, a ver. Bueno, está flechita, no, está señalando una vena, esto también está error. Bien, pero bastante bien la inteligencia artificial. No importa, ustedes no tienen que saber esta anatomía, pero sí quiero que se queden con esta imagen de que realmente tenemos, digamos, podríamos llamar entre comillas, 3 sistemas circulatorios, el arterial, el venoso y el linfático, ¿sí? Y los 3 funcionan en sintonía. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de que el sistema arterial viene con una presión que está dada por el corazón, donde va a ir circulando la sangre por todo nuestro cuerpo? Pero ese sistema arterial, después una vez que llega a los capilares, se va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, llega a los capilares. Y en los capilares, que es lo que verdaderamente irriga y le da vida a todas nuestras células y a nuestros tejidos, siempre hay un poquito que se filtra para afuera, digamos, que se filtra a los tejidos, y luego después ese líquido, esa sangre, va a ir a las venas, ¿sí? Vuelve por las venas. Que las venas no tienen una bomba, entonces necesitan de nuestro ejercicio físico, de nuestro movimiento, y de unas válvulas que tienen, pero las válvulas en realidad no propulsan la sangre, solo evitan que no vuelva para atrás, ¿sí? Entonces, todo lo que se filtra a los tejidos, que es líquido, sobre todo plasma, las células no pasan, pero sobre todo es plasma, ese plasma, que es ese líquido que conforma la sangre, alguien lo tiene que recoger y lo tiene que volver a tomar, ¿sí? Y eso lo toma el sistema linfático. Y otra de las cosas que el sistema linfático recoge de nuestros órganos periféricos es lo que sucedió, digamos, los desechos o los resultados de la inflamación. Supónganse que hubo una inflamación en la amígdala o en cualquier otro lugar, o en la piel o donde sea, el sistema linfático, ¿qué hace? Recoge las células muertas de nuestro sistema inmunológico, las bacterias muertas de nuestro sistema inmunológico, si sucedió en la piel, las células de la piel que quedaron muertitas, las plaquetas que quedaron muertas, los glóbulos rojos que quedaron muertos en esa cicatrización, supónganse que era una espina, todo eso, ¿sí? Y muchas otras cosas. Y lo que va a hacer el sistema linfático también, el sistema linfático tiene como estas estaciones de peaje, que son los ganglios, entonces va a llevar las células que salieron de esa respuesta inmunológica y las moléculas que salieron de esa respuesta inmunológica hacia los ganglios, donde los ganglios, como todo peaje o como toda base de operaciones, hay como más complejidad, hay células más complejas, hay linfocitos, hay un montón de cosas que, digamos, se la van a presentar al jefe, digamos, vamos a llamarle, ¿no? Salen las células de ahí de la periferia, los macrófagos y un montón de cosas, y incluso también linfocitos, y luego en los ganglios, digamos, pasa la segunda etapa de control. Y luego eso va a ir
en algún momento ese líquido y toda esa información vuelve, acá hay una cisterna, que luego todo lo linfático vuelve a la circulación general de la sangre arterial para que no se pierda, ¿sí? Bien, los componentes de la linfa es esto que yo les comentaba hoy. Tiene una parte líquida, que es el plasma que se filtra, principalmente es agua, bueno, proteínas, glucosas, lípidos, electrolitos, es como lo que se escapa de la sangre, vamos a llamarle. Células, que son estos linfocitos que yo les contaba hoy, que son los que están circulando por ahí. Bueno, el quilo, que es esta parte del intestino, que ya les conté también, que sobre todo tiene muchas proteínas y grasas, porque es parte de lo que nosotros absorbemos en la digestión. Eh, y bueno, y todo esto que dijimos, microorganismos, toxinas, células dañadas, los ganglios van a actuar como filtro. Por eso por eso es que se inflaman cuando hay un proceso inflamatorio. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Tenemos dudas, preguntas? ¿O algún aporte, ya que están? Matías, hay algo que cuando estuviste hablando acerca de cómo impedimos por, por una actitud errónea que el propio cuerpo provea a su salud y a su regeneración. Sí, Por ejemplo, cuando abortamos una fiebre o algo así. sí. Yo lo que me pregunto es algo que observé ahora, hace poco. Yo por lo menos me enteré recién el año pasado, a fines del año, que un medicamento que siempre trataron, o dos medicamentos que siempre trataron con mucha precaución los médicos, inclusive poniendo límites para la toma, que son tanto estos dos, ibuprofeno o el otro, paracetamol, Sí. de pronto veo que se instalaron ahora de venta libre. ¿Cómo es eso? Sí, tanto el paracetamol como el ibuprofeno, por lo menos yo ya los conocí bastante eh, utilizados, digamos, ya bastante de venta libre. Eh, son fármacos que no son de alto riesgo, es una realidad, no son de alto riesgo, pero eso hace que los utilicemos, los utilicemos mal, los utilizamos mal. Eh, el paracetamol, por ejemplo, eh, y el ibuprofeno, los dos, no deben usarse durante largos periodos de tiempo. El paracetamol, de hecho, tiene una dosis máxima porque es hepatotóxico y hay muchos casos de daños al hígado por paracetamol. Eh, entonces sí, como bueno, deben aprender a usarse, no deberían ser tomados sin asesoramiento. Son fármacos que puede utilizar la población general, digamos, de manera segura, pero siempre con precaución y no por periodos largos, nunca por periodos largos. Eh, y también yo me planteo mucho esto de quizá me van a decir que soy medio, a mí me dicen que suelo ser bastante exigente o bastante poco duro, pero yo también me pregunto a veces, ¿qué vínculo tenemos como seres humanos con el dolor, con la enfermedad, con las sensaciones físicas, ¿no? Como que estamos en una etapa del ser humano que le cuesta mucho eh, vincularse con todo lo que no es una caja de cristal. Por ejemplo, si vamos a un lugar y no hay aire acondicionado y la temperatura no está perfectamente a 22,5 grados, ya tenemos calor, tenemos frío, nos molesta y todo parece que tiene que estar con aire acondicionado. Eh, si ya nos empieza a doler un poquitito algo, ya enseguida tenemos que sacar turno con el masajista, con el médico, ya tomamos un ibuprofeno, ya, o sea, tenemos muy mal vínculo con el dolor.
o con un poquito de fiebre, o con cualquier tipo de malestar, ¿sí? Nos hemos como vuelto muy sensibles en relación a eso. Y eso no solamente es malo porque es malo, porque la vida no existe de esa manera, porque nunca vamos a poder estar todos a una temperatura igual, en un momento igual, y nunca vamos a ser jóvenes de 20 años por toda la vida, sino que también le hace muy mal a nuestro cuerpo, porque pierde capacidad de adaptación. A veces pienso, ¿qué pensarían los nativos de nuestro estilo de vida? Y yo siento que se reenfermarían al otro día de vivir como vivimos nosotros, de la manera que vivimos nosotros, rígidos, estructurados, sedentarios, no toleramos el frío, no toleramos el ejercicio, no caminamos, eh, y comemos cosas que a ellos les parecerían repugnantes porque sus papilas gustativas no estarían acostumbradas, cosas profundamente adictivas, los volveríamos adictos de un día para el otro. No sé si han visto se me viene un capítulo de Los Simpsons que van a una isla desierta y les terminan haciendo un casino y se vuelven todos los nativos, se vuelven adictos de un día para el otro. Entonces, bueno, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema linfático, nuestro vínculo con los fármacos, tiene que estar mucho más reflexionado por nosotros mismos, utilizar las tecnologías que tenemos sabiamente, pero sí, para mi gusto, se suelen usar demasiado. También a veces yo conozco personas que les duele todo y están mal y no quieren tomar nada y prefieren sufrir. Eso tampoco es saludable. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que ir encontrando internamente un punto, que es muy difícil decirlo desde afuera también. Pero a nivel social es real que abusamos de estos fármacos. Abusamos, generalmente abusamos. A nivel general, social, mundial incluso. Bien. ¿Algo más que quieran aportar o que quieran preguntar? De hecho, Olga, estos dos fármacos que vos nombraste, ellos vieron todas esas moléculas raras que yo les nombré hoy, que activaban el mecanismo del dolor, que activaban la histamina, que activaban la inflamación, que hacían que las células puedan llegar ahí. Ellos bloquean todas esas moléculas. Entonces, sí, nos sacan los síntomas, pero mm, eh, le cortan las piernas, digamos, al sistema inmunológico. ¿Sí? Bien. Gracias, Martín. Gracias. Bueno, cualquiera que quiera aportar, y ahora se me ocurre nombrarlo a Tomás, que es un doctor que nos está acompañando hoy, está escuchando, pero todos que sientan aportar algo de su experiencia, de alguna reflexión, siéntanse bienvenidos para hacer aportes, que es la idea. Yo voy haciendo pausas primero para descansar un poquito la voz, y segundo también para dar lugar, pero si no levantan la mano, yo acá estoy con el celular y veo si alguien levanta la mano y me avisan, y si no me interrumpen, no hay problema. Vamos a tratar de hacerlo dinámico. Bien. Bueno, por suerte, toda esta complejidad biológica de la que estamos hablando se resuelve con simpleza. Que el linfocito T, que el linfocito B, que el sistema linfático, que el ganglio, que el vaso, que el páncreas, que la médula ósea. Por suerte, la salud se construye de manera simple. El cuerpo es complejo. También es simple al mismo tiempo, pero es complejo. Pero por suerte la salud es simple. Y la realidad es que yo a propósito pongo los suplementos, las plantas, a propósito pongo las terapias externas que podamos hacer de último. Porque en realidad esos son complementos, no es lo que verdaderamente construye nuestra inmunología de manera saludable. ¿Sí? Entonces, sí existen medicinas naturales, existen infinidad de plantas, suplementos naturales y no naturales que nos pueden beneficiar, que nos pueden potenciar nuestro sistema inmunológico y todo, pero en realidad es lo que más nos cuida nuestro sistema inmunológico es el buen vivir, el estar en sintonía con las leyes naturales, el estar teniendo una vida relativamente ordenada y pacífica. ¿Sí? El sistema inmunológico parecería que fuera un sistema de ataque, por llamarlo de una manera. Así lo estudiamos siempre, así lo hemos considerado. En realidad es un sistema que mantiene la paz. ¿Sí? La paz biológica en este caso, que mantiene los límites, las fronteras de nuestro cuerpo
permeables, pero sanamente permeables, ¿sí? Que entren los que vienen a beneficiarnos y el resto no, ¿sí? Entonces, bueno, va mucho en nuestro proceso mental, nuestro sistema inmunológico también. Bien, entonces acá vamos a ver algunos pilares simples. Yo sé que a veces para algunos puede ser redundante, pero creo que nunca es suficiente volver a decir estas cosas. Nosotros no podemos pretender pasar un invierno sin estar mocosos, con tos o en cama, en algún momento de todo un invierno, si nosotros estamos comiendo todo el día guiso de mondongo, o si estamos comiendo todo hervido, cocinado, todo cocido, o sea, es casi imposible. Por esto que venimos hablando, que si bien la comida de olla es riquísima y es necesaria, e incluso nos brinda nutrientes que la alimentación cruda muchas veces no nos da. Cuando nosotros solo comemos eso, estamos incorporando un alimento y suponiendo que sea vamos a suponer un guiso de lentejas que no tiene proteína animal, que no tiene chorizo colorado, que no tiene panceta, que no tiene pechito de cerdo, que no tiene morcilla, nada de esas cosas que a veces se le ponen al guiso, que sea solo un guiso vegetariano, vamos a ponerle, incluso siendo un guiso vegetariano, que es mucho más saludable que todo lo que nombré anterior, mucho menos inflamatorio, porque esto es importante que veamos que lo que nosotros tenemos que tratar de hacer para que nuestro sistema inmunológico tenga un correcto estado de alerta es no sumarle inflamación adicional, no sumarle más trabajo. Entonces, cuando nosotros incorporamos moléculas en nuestra alimentación que generan inflamación, estamos distrayendo el sistema inmunológico, lo estamos haciendo que tenga que filtrar energía en algo que no debería para otra cosa. Entonces, cuando nosotros incorporamos exceso de proteína animal, cuando incorporamos exceso de ultraprocesados, cuando incorporamos excesos de lácteos, excesos de harinas, que encima son todos alimentos que son mucógenos, aunque vos los comas en verano, generan moco en el cuerpo, porque generan una respuesta inmunológica. Entonces, cuando nosotros estamos comiendo todo el tiempo almidones cocidos, papa, batata, arroz, fideo, harinas, pan, y encima no estamos incorporando alimentos vivos, y encima cerramos todas las ventanas y nos las pasamos las 24 horas en un ambiente calefaccionado, sin circulación de aire, ¿qué oxígeno puede llegar a tener el cuerpo? ¿Qué oxígeno pueden llegar a tener las células? Y encima en invierno nos quedamos quietos porque no hace frío para ir al gimnasio. Entonces, lo que nos enferma no es el frío en sí mismo, sino el cambio de estilo de vida que hacemos en esta etapa invernal, es bastante, digamos, un cambio bastante extremo, donde dejamos de hacer circular el aire, lo cual potencia que se queden gérmenes circulando por el cuerpo, nos volvemos más sedentarios, entonces no solamente nos perdemos de los beneficios de la salud del ejercicio físico, sino también que toda nuestra sangre venosa, nuestra linfa, todo se estanca mucho más. Toda nuestra alimentación empieza a ser casi 100% cocida, entonces el prana, la energía vital que aportan los alimentos crudos, el oxígeno que aportan los alimentos crudos se convierte en nuestra sangre, se empieza a convertir en una sangre mucho más espesa, mucho más densa, mucho más oscura. Comemos mucho menos frutas porque la fruta es solamente el verano, ¿sí? Nos hidratamos menos porque a pesar de que nosotros tenemos a incorporar la hidratación al verano porque hace calor, pero en realidad nosotros cuando estamos en ambientes calefaccionados ya sea calefacción a leña o calefacción de aire acondicionado, eso nos deshidrata muchísimo. En realidad el invierno es una estación donde también muchas veces incluso estamos más crónicamente deshidratados en invierno que en verano, porque en verano de última comemos un poco más de frutas, tomamos más líquidos, estamos más pendientes, hay más educación sobre ese tema, pero en las etapas de frío muchas veces estamos más deshidratados que en las etapas de calor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una alimentación que pueda tener esa alimentación más cocida, que también es interesante y tiene sus beneficios, pero que tenga una buena proporción de estos alimentos crudos. Fíjense acá hay germinados, hay fermentos, hay legumbres, hay grasas saludables, hay la palta, hay un montón de cosas que son interesantes, que nosotros tenemos que incorporar.
No sé si alguien había escrito algo en el chat, vi un mensajito, pero no llegué a leerlo. No, creo que no. Hola, Newi. Bien, entonces, por un lado vamos a estar incorporando todas estas vitaminas, estas grasas saludables, esta fibra alimentaria, va a mantener nuestro intestino mucho más fluido también. Si nosotros estamos con, imagínense, esto que les decía, nosotros empezamos como a estancar por fuera y a estancar por dentro, ¿sí? Porque por un lado, esto que les decía, cerramos todo, nos quedamos adentro, nos abrigamos hasta las orejas, no ventilamos, no vamos al gimnasio o a hacer ejercicio porque hace frío, comemos todo cocido, entonces todo tiende como a empantanarse. Y encima de todo, también nuestro intestino se empieza a estancar, porque muchos de estos alimentos que nombré son bajos en fibra. Entonces, al ser bajos en fibra, también, eh, a ver, perdón, ahí Tommy hizo que tenía que hacer retiro. Entonces, nuestro intestino encima estancado, claro, obviamente que nuestro intestino se va a estancar, nuestra sangre, nuestra linfa, nuestro kilo, nuestro sistema hepático, todo empieza a andar todo mucho más lento. Y nosotros estamos mucho más lentos. Entonces, una cosa es que es cierto que la naturaleza nos invita a estar más guardados y hay que fluir con los ciclos de la naturaleza, sí, buenísimo. Es cierto que el frío nos invita a estar más guardados, más reflexivos, más introspectivos. Pero ojo con meternos como un oso, hibernar y, y acumular alimentos densos en calorías, como si estuviéramos en época de guerra, porque eso no nos va a beneficiar. Bien, esto que hablamos de la hidratación. Además, siempre decimos lo mismo, una alimentación que tiene una buena proporción de alimentos crudos ya es una alimentación que nos hidrata, porque los alimentos crudos tienen una alta proporción de agua, las frutas, todo. Y si no, y además, bueno, incorporamos infusiones, bebidas que nos hidraten, jugos, licuados, ¿sí? Sueño y ejercicio físico. Bueno, el ejercicio físico un poco ya hablé, pone en movimiento el kilo, pone en movimiento la linfa, eh, y todos los beneficios que tiene el ejercicio físico para la circulación, para la emoción, para el sistema nervioso, para un montón de cosas, pero tener un buen ritmo de sueño nos beneficia un montón a nuestro sistema inmunológico. Esto que les decía, nuestro sistema inmunológico está muy relacionado a nuestro sistema nervioso. Entonces, si nuestro sueño está alterado, si estamos durmiendo poco, es algo casi de conocimiento popular, pero hoy hay evidencias que siempre supimos que si dormíamos mal nos podíamos enfermar más fácil, pero hoy hay evidencia científica muy, muy sólida de que teniendo un mal hábito de sueño empeoramos nuestra inmunología, empeoramos nuestra regeneración celular, empeoramos nuestras capacidades mentales e incluso acortamos la vida. Tenemos más riesgo de infarto, más riesgo de ACV, más riesgo de un montón de enfermedades, incluso de cáncer. Entonces el sueño hoy por hoy también es un campo de estudio altísimo y cada vez se descubren más cosas y es fantástico todo lo que el sueño hace para nosotros, que nos representa algo quizá medio pasivo, el sueño, algo que nosotros tendemos a pensar en lo que hacemos durante el día, pero lo que hacemos durante la noche es fundamental también, o lo que no hacemos, ¿no? La meditación, hay estudios científicos muy interesantes, que creo que esto se los comenté en algunos de los talleres, se les dio una vacuna, vamos a suponer que están en invierno, se les daba la vacuna de la gripe a dos grupos de control, a un grupo que se les dio meditaciones por una aplicación de celular y a un grupo que no se les dio nada. Se les midieron los anticuerpos para la gripe 15, 20 días después, 30 días después, 45 días, 60 días después. Y se descubrió que las personas que meditaban, y estoy hablando de una meditación por una aplicación del celular, ni siquiera una meditación tan profunda, no es que se fueran a ningún monasterio budista, nada por el estilo. El grupo que meditaba tuvo mejor respuesta de anticuerpos, generó más anticuerpos, los anticuerpos le duraron más circulando, es decir, que tuvo mejor memoria, y además eso se tradujo en que se enfermaron menos. Por un montón de cosas, pero se explica debido al equilibrio emocional y mental que genera la meditación, ¿verdad? Ni hablar de que encima la meditación nos ayuda a cambiar hábitos, nos ayuda a tener más discernimiento, que no comer, cuándo hidratarnos, cuándo no hidratarnos, cuándo hacer ejercicio, no solamente por el equilibrio emocional y mental que genera.
¿sí? Bien, existen suplementos para el sistema inmunológico. Algunos son suplementos que nosotros podemos incorporar con nuestra alimentación, como la cúrcuma, el jengibre, la vitamina C, hay un montón. Los probióticos mismos son una manera de potenciar nuestro sistema inmunológico. El omega 3 también se puede incorporar con la alimentación, principalmente de maneras vegetales como la chía, el lino y bueno, otros organismos. La vitamina D, que todos estos que nombré también se pueden suplementar con suplementos de farmacia, pero hay maneras naturales. Y la vitamina D, que es saben ustedes, que es la vitamina que incorporamos, que producimos, mejor dicho, cuando estamos expuestos al sol. Obviamente que en etapas invernales no tenemos mucha exposición al sol, por lo menos acá en Tandil estamos teniendo eh, algunos días así salteaditos donde pega el sol y se puede salir por lo menos 15, 20 minutos a tomar solcito al reparo, que es importante, y si no hay que medirla en el laboratorio y suplementarla, ¿sí? Pero los niveles de vitamina D son importantísimos para mantener un sistema inmunológico en un correcto estado de alerta. Bien, después también existe fitoterapia. Acá les puse esta bellísima flor, que tiene una abejita ahí en el medio, que es una planta que se llama equinacia, que ya la nombramos el día que hablamos de fitoterapia. La equinacia es una planta de la familia de las asteráceas, porque son estas que tienen formita de margarita. Es una planta del hemisferio norte, que se consigue en prácticamente todas las farmacias que tienen fitoterapia, que tienen componentes del naturismo. Y se puede tomar tanto para prevenir como para ayudar a mejorar la inmunología dentro de una vez que ya, entre comillas, nos enfermamos. Eh, Se suelen tomar en dosis de 20 a 30 gotas, 2 o 3 veces por día, en un poquito de agua. Y se pueden tomar por un mes, por un tiempo, sí, específico. Siempre estas cosas, acuérdense que tanto embarazadas como lactantes tienen que consultar con el médico, me pueden consultar específicamente. Siempre me estoy refiriendo a personas que no tienen ninguna enfermedad grave, como por ejemplo una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal, o que están embarazadas o dando de lactar, ¿sí? Es una planta súper común, súper segura, eh, que tiene pila de estudios científicos a favor, ¿sí? Bien, hay otra cosa que nos influye un montón en nuestro sistema inmunológico, como dijimos que el sistema inmunológico está directamente relacionado a nuestro sistema digestivo. A veces es importante pensar en que tenemos que sacar. Yo esto lo cuento siempre, que es que cuando nosotros tenemos un episodio estresante en nuestra vida, eh, y con esto, episodio estresante, me refiero a, puede ser la vida cotidiana, por ejemplo, de lunes a viernes yo sé que estoy tapado de trabajo y que me estreso, bueno, entonces el sábado y el domingo tengo que tomarme tiempo para regenerarme, para darme pausa, para descansar más, para dormir más, para salir a la naturaleza, para compensar, como mínimo. Mientras voy viendo qué hago de lunes, cómo hago para mejorar mi vida de lunes a viernes. Pero mientras tanto, por lo menos el sábado o el domingo, me tomo para compensar. ¿Es lo mismo que si yo tuviera que todos mis días más tranquilos? No, pero por lo menos genera un efecto positivo. Entonces, por supuesto que lo mejor es dormir bien todos los días, o la mayoría de los días, pero a veces uno sabe que está por ciertos momentos de la vida, donde está un poquito más estresado, donde está pasando con un familiar enfermo, que uno lo está cuidando, o que está con una fecha de entrega de algún trabajo, o lo que sea, que bueno, que uno sabe que momentáneamente va a tener más estrés. Entonces, uno tiene que generar mecanismos compensatorios. Otra manera de que pueda haber un estrés, bueno, yo sé que ayer comí demasiado, o tuve un cumpleaños, tuve una fiesta, bueno, al otro día tengo que darle a mi un mensaje de que eso no va a ser siempre así. Esto lo explicamos siempre. Si yo estoy diciendo que los mensajes que le doy a mi cuerpo son importantes porque mi cuerpo aprende, entonces yo tengo que pensar que así como cuando mi cuerpo inflama, yo no lo quiero reprimir porque le estoy dando un mensaje contradictorio y luego el cuerpo va a querer inflamar más todavía y cada vez va a querer inflamar más y cada vez va a querer inflamar más. Entonces yo voy a tomar cada vez más analgésicos más fuertes para evitar ese sistema inmunológico. También si yo sé que hice algo que me inflamó, tuve un disgusto, tuve una pelea, tuve
un cambio de horario, no dormí, por lo que sea, comí de más, o lo que sea, tengo que generar un proceso antiinflamatorio compensatorio. Y una manera de hacer eso es hacer reposo digestivo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de reposo digestivo? Es durante un tiempo prolongado, puede ser la mitad de un día entero, tener una alimentación más tranquila, más saludable, hacer ayuno intermitente, hacer ayuno digestivo, o comer solo frutas, jugos, aguas con hierbas, infusiones, algo que le dé a mi cuerpo un movimiento que compense el péndulo que se me fue para un lado a un extremo, algo que lo haga volver a un estado más equilibrado. Lo mismo si estoy constipado, si estoy inflamado. Y esto vale para cuando uno está también en un proceso inflamatorio. Si yo estoy con una gripe, estoy con un proceso inflamatorio inmunológico, lo que tengo que hacer es colaborar con el cuerpo, no ir en contra. Entonces, es normal que cuando estamos con un proceso inflamatorio, un proceso gripal, un proceso inmunológico, tengamos menos hambre, nos tenemos que hidratar mejor, tenemos que descansar más, tenemos que compensar para que el cuerpo pueda hacer lo que él sabe hacer mejor, que es defenderse. ¿Sí? Las terapias holísticas son importantes para mantener la inmunología, para prevenir y para salir de los procesos también. Entonces, bueno, acá nombro algunas, como la acupuntura, la medicina china en general tiene un montón de terapias para, para mejorar, para prevenir y para salir de procesos inflamatorios. El Reiki, el yoga, todos se caracterizan bastante por sus beneficios para equilibrar las emociones, que sabemos que las emociones y los pensamientos, más allá del efecto físico que tienen, ¿no? Pero las emociones y los pensamientos en sí mismos en el cuerpo se traducen como neurotransmisores y como hormonas. Y esos neurotransmisores y hormonas se suman a la sopa de moléculas que están circulando por nuestra sangre, que van a modificar a nuestro sistema inmunológico y que van a modificar a nuestro sistema nervioso. Y bueno, obviamente que la acupuntura, la medicina china, el yoga, el qigong y el tai chi, que tienen una parte física, trabajan tanto con los canales energéticos como con los órganos físicos, entonces hace que todos los órganos estén funcionando de mejor manera. ¿Sí? De hecho, en China, tanto el qigong como el tai chi y la acupuntura y las hierbas son parte de la medicina tradicional, no de la medicina alternativa. ¿Sí? Esto es importante que sea así. Bien, ya vamos terminando y hay algunas terapias que se llaman terapéuticas externas, como por ejemplo el Halaneti, que es el lavado nasal, que se hace con una jarrita, con una jeringa grande. Se suele hacer esto hay un procedimiento que si a alguien les interesa después se los puedo enseñar. Se hace con agua salada generalmente. Se coloca en una posición especial para que vos no tragues el agua, sino que entre por una de las fosas nasales, vaya limpiando los senos paranasales y luego limpie y salga por la otra fosa nasal. Después se repite el proceso inverso. Si empezaste con la derecha, después haces la izquierda. Y luego se hacen algunas respiraciones fuertes para sacar como digamos, te sonás la nariz mucho y haces algunos pranayamas para terminar de limpiar todas las fosas nasales y que no quede ningún residuo y que tampoco quede exceso de agua que después no te haga bien. ¿Sí? Y esto es un proceso bastante interesante que ayuda a casos de sinusitis, cuando hay mucho moco, y lo pueden hacer incluso de manera cuidada, lo pueden hacer incluso las mamás con los bebés y con los niños. ¿Sí? La inhalación de aceites esenciales también, ya sea en humidificadores así, como por ejemplo tener hojitas de eucalipto, los coquitos de eucalipto arriba de la estufa con agua. Entonces eso hace que también en el aire que estamos respirando haya compuestos medicinales, que son aceites esenciales que tiene naturalmente la planta, ya sean frasquitos, que ustedes tengan frasquitos, que tengan la planta fresca, y eso hace que nuestro cuerpo esté inhalando esos compuestos medicinales continuamente. También hacerse vapores, como hacían las abuelas antes, con algunas gotitas de aceite esencial, poniéndose una toalla sobre la cabeza, inhalando. Eso también es importante. Obviamente que también hay infusiones de hierbas, un montón de cosas. Los aceites esenciales mismos sobre la piel también benefician. Lo que nosotros conocemos comercialmente como Ivaporú se puede hacer de manera natural, sin tantos químicos, con aceites naturales y colocar sobre la parte bronquial, por ejemplo. Las compresas calientes, que acá en la foto la que encontré son con estas pelotitas de hierbas calientes, pero también se pueden hacer con hierbas picadas, sobre toallas bien calientes y sobre las zonas pulmonares.
sobre la zona cardíaca, sobre la zona con distintas plantas, por ejemplo, en el pecho y en la espalda, en la zona de los pulmones, se suele hacer con pelargonio, se puede hacer con eucaliptus, se puede hacer con distintas hierbas, con romero para la zona cardíaca. En la zona de la garganta se puede hacer sobre todo con cítricos, con limón, que tiene un gran poder limpiador de toda esa zona. Y es bastante interesante, bastante simple de hacer. Eso en algún momento también lo podemos ver y practicar. Bien, y no sé si acá me estoy olvidando. Bueno, y obviamente que las infusiones de eucaliptus, tés, todas esas cosas sirven un montón. El ambay, hay un montón de plantas que ya vimos, el ambay, el, el plántago, que ahora no me sale el nombre, el chantén. Hay un montón de plantas medicinales que tenemos incluso creciendo alrededor nuestro, que tienen un montón de beneficios, en este caso para el sistema respiratorio, que es quizá lo que más nos importa, digamos, en la etapa invernal, ¿no? Y como para ir terminando, bueno, obviamente después también la plata coloidal, que ya le hemos hablado bastante. La plata tiene un gran componente bactericida, se toman gotitas, se puede colocar en heridas, se puede colocar en los ojos como gotitas para la conjuntivitis. El lavado de oídos, que acá no lo puse, que acá lo realizamos en el consultorio para sacar el exceso de cerumen. El cepillado de lengua. Bueno, hay infinitas técnicas y herramientas que podemos incorporar para potenciar nuestro sistema inmunológico. Quería darle una especial mención para terminar a los productos de la colmena, que son bastante interesantes todos. Es llamativo que en una sola especie, digamos, la naturaleza haya puesto tantos componentes que potencian el sistema inmunológico y la salud en general. Ustedes piensen que los egipcios, ya en la época del antiguo Egipto, hace más de 2000 años, 2500 años, ellos colocaban miel en las heridas para curarlas, y de hecho hoy se sigue haciendo, y es una forma perfectamente válida de sanar enfermedades, heridas de piel sobre todo. Ellos utilizaban la miel y el propóleo para embalsamar a las momias porque tiene un compuesto tan bactericida que hace que se conserve. De hecho, son 3 productos que además no tienen fecha de caducidad. Entonces, se ha encontrado miel y propóleo en tumbas egipcias que sigue estando, digamos, en buen estado. Obviamente deshidratados porque han perdido la parte de agua con los miles de años, pero no se descomponen, son alimentos ni siquiera no perecederos, imperecederos prácticamente. Y de hecho una mezcla de polen, miel y propóleo se utilizaba en las vendas que se utilizaba para embalsamar y para hacer momias de las personas, justamente porque no prolifera ninguna bacteria ahí. Tal es así que la colmena utiliza el propóleo como medicamento para las propias abejas, para sellar todas las grietitas que puede llegar a haber en la colmena. Cuando entra algún bichito, que puede entrar alguna plaga dentro de la colmena ataca a ese bichito y luego lo envuelve en propóleo para encapsularlo y para que no prolifere ninguna bacteria, ¿sí? Entonces esos 3 componentes que nosotros tenemos hoy disponibles en las dietéticas, en los mercados y los apicultores, poseen distintos. Acá también tendría que estar la jalea real, que yo no tengo realmente nunca tomé jalea real, pero hay muchísimos estudios científicos de la jalea real, sobre todo porque tiene mucha cantidad de proteínas. El propóleo tiene muchos estudios científicos, tanto para que cuando lo tomamos como gotas, se impregna en la zona orofaringia, en las amígdalas, que son parte de este sistema linfático que hablamos más temprano, las amígdalas y las adenoides, que todos habrán escuchado nombrar, que son esos tejidos linfoides que están alrededor de la garganta y que, digamos, son los que, tanto el aire que nosotros inspiramos, el aire, sobre todo el aire frío, que puede traer bacterias o virus, como los alimentos que comemos, medio pasan por ahí, por esa zona, entonces hay muchas bacterias, muchos virus que quedan impregnados ahí, además de los pelos de la nariz, ¿no? Y todas nuestras fosas nasales que actúan como filtros. Por eso es importante respirar por nariz. Entonces, cuando nosotros además tomamos propóleo, y eso va a ir también al digestivo, va a quedar impregnado en la zona orofaringia, genera una gran barrera de defensa. De hecho, está comprobado que el propóleo, con acento en la O,
mejora la capacidad de ciertos linfocitos para mejorar nuestro sistema inmunológico. El polen entraría más el polen, la miel y la jalea real, entrarían más en el plano de la suplementación, porque lo interesante que tienen esto, el polen, la miel y la jalea real, y el propóleo también, eh, tienen varios polifenoles, varias moléculas orgánicas que la colmena produce de manera natural, que son compuestos inmunomoduladores, es decir, modulan el sistema inmunológico. Por supuesto, hay personas alérgicas que no pueden tomar polen ni nada de la colmena, pero la mayoría de las personas no lo son. Y además tienen varios nutrientes, vitaminas y sobre todo el polen y la jalea real son alimentos ricos en proteínas y en aminoácidos y en vitaminas que potencian nuestro sistema inmunológico. ¿Sí? La miel tiene una parte de esos compuestos polifenólicos, que además son fibra prebiótica para nuestra microbiota, pero tiene, digamos, la contrapartida de que obviamente tiene un montón de azúcar, entonces son alimentos que tenemos que utilizarlos con precaución, que son más medicamentosos, por llamarlo de una manera, no son para comer grandes cantidades. ¿Sí? Bien, yo creo que hasta acá está bien por hoy, hablamos de un montón de cosas, puede ser que me esté olvidando de varias cosas, si a alguien se le ocurre algo que me pueda haber olvidado, eh, aprovechemos ahora para nombrarlo. Obviamente que hay muchísimas más cosas, en algún punto todo lo que hagamos por nuestra salud relacionado a esto o no, va a potenciar nuestra inmunología de manera directa o indirecta, ¿sí? Eh, Hay muchísimas más hierbas que yo hoy no nombré, prácticas de pranayama, por ejemplo, la respiración consciente, tenemos que respirar de manera consciente, ya eso mejora nuestro sistema inmunológico porque mejora nuestro sistema respiratorio, ¿sí? Eh, Hay técnicas de yoga, hay técnicas de un montón, los golpecitos en la zona del esternón, hay muchísimas cosas que nos pueden beneficiar. Si a ustedes se les ocurre algo más, aprovechemos ahora para nombrarlo. Si alguien se inspira, pueden abrir el micrófono. Y si no, bueno, vamos haciendo un cierre. O si quieren preguntar algo de otra temática, también podemos hacerlo. Bien, el lavado de nariz, yo después les puedo mandar un videito, pero básicamente se los explico ahora. Lo que se utiliza es agua con una cantidad de sal mínima. eh, la concentración exacta se dice que tiene que tener como el sabor a una lágrima, digamos. No lleva poquita sal, pero más del agua pura, ¿no? Generalmente se utiliza tibia. Se puede hacer con una jarrita, un Jalanetti, que estaban acá escritos, Jalanetti o Neti también. Vienen de cerámica, vienen de acero, vienen de vidrio, de plástico, y si no con una jeringa grande de 60 mililitros, esa es la técnica. Después les puedo buscar específicamente cuántos gramos de sal por litro, pero yo creo que deben ser unos 10 gramos por litro más o menos. Eh, Se coloca la persona en esa posición sobre una palangana o sobre un lavamanos, con, digamos, la cabeza por delante del cuerpo para, para que la nariz esté por delante de la garganta, ¿sí? Se suele comenzar por el lado derecho, se inclina la cabeza hacia adelante y hacia el costado, y eso se pone esa jarrita sobre la fosa nasal derecha, ¿sí? No sé si todos me pueden ver ahí bien. Y vas dejando que pase. Al principio generalmente hay una fosa nasal que está más tapada que la otra, hay que tener mucha paciencia porque al principio no circula, no circula, no circula, entonces tenés que darte ahí, si tenés una jeringa tenés que hacerlo con una infusión lenta, no hacer una infusión rápida porque te va a hacer mal. Podés sentir que sale un poquito de agua por la zona lagrimal, porque la zona lagrimal hay un conducto que se llama lácrimo muconasal, que es un tubito óseo que va desde nuestro lagrimal acá adentro, de nuestras fosas nasales, por eso a veces cuando lloramos nos cae agüita, porque están conectados, eso es como el desagüe de las lágrimas que genera el ojo, entonces a veces te puede irritar un poquito el ojo porque te sale agüita salada por ahí, y vos vas pasando varias jeringas con agua tibiecita despacito, hasta que vos sentís que eso se destraba, hasta que sentís que empieza a fluir mejor,
o hasta que 2 o 3 jeringuitas de 60 mililitros más o menos puede estar bien. Y después lo haces para el otro, te puede sonar porque a veces empieza a salir como agua con moco blanco o con moco transparente, y después lo haces para el otro lado. A veces hacerlo de manera inversa hace que el que tenías medio, al que le diste agua al principio que estaba medio tapado, se te termine de destapar. Entonces lo vuelves a hacer. ¿Sí? Si no, la otra opción es empezar por el que ya tenés más destapado. ¿Sí? Entonces eso ayuda también. Y después tenés que sonarte bastante la nariz, bien fuerte, para terminar de sacar cualquier cantidad, el agua que tengas, bien fuerte, y después inhalar y exhalar bien fuerte eh, como para secar las fosas nasales, y en realidad con eso estaría bien, ya con eso te terminás. Y eso se puede hacer, hay gente que lo hace reseguido, yo no lo recomiendo todos los días, digamos, como práctica de todos los días, pero sí si estás medio que tenés tendencia a la sinusitis o si estás con un proceso de moco, puedes hacerlo varios días seguidos, una semana seguida si querés, hasta que sentís que te va mejorando, ¿sí? Y generalmente, bueno, uno tiene su jarrita propia, ¿no? Se pueden prestar, pero hay que higienizarlas bien, y básicamente ese es el proceso, ¿sí? No tiene mucha más complejidad. Con respecto al cepillado de lengua que alguien preguntó, lo más fácil es con una cuchara de metal, con eso ya se puede. Con el cepillo de dientes no lo recomiendo porque es como que toda esa toxina de la lengua queda circulando, y si no, sí, con un alambre curvo si usted tiene el limpiador de lenguas de la Ayurveda. Pero lo mejor de todo es, para mí, es la cuchara porque es más simple y lo que todos tenemos en nuestra casa. Bien, ¿alguna otra pregunta? Pueden abrir el micrófono o pueden preguntar por el chat. Bien, bueno, entonces, sin más, nos despedimos. Gracias a todos. Después cualquier cosa me pueden enviar dudas por privado. Y bueno, muchas gracias a todos los que asistieron. Después va a quedar grabado, les envío. Gracias a vos, Mati. Muchas gracias, muy linda clase. Gracias, Estela. Gracias, André y Newi. Gracias, Mati, gracias a todos. Gracias.